¿Es María el camino? Según el Papa de Roma, María es el camino para llevar al hombre al corazón de Jesús. Pero bíblicamente hablando, en San Juan 14:6 encontramos que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto lo dijo el Señor Jesús en San Juan 14:6. Entonces, si la Biblia me dice que Jesús es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, ¿por qué tenemos que ir a María? ¿Por qué tenemos que ir a ella? No hay necesidad de ir a María si Jesús es el camino, si Él es la verdad, si Él es la vida. Incluso la Biblia nos dice que tenemos un abogado, que es Jesús. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesús, el justo, el cual padeció por nosotros en la cruz del Calvario y murió. Pero vayamos a ver esta nota, murió y resucitó. Pero vayamos a ver esta nota para ver lo que dice el Papa. Dice incluso que María es la madre de la iglesia, lo cual es una mentira. El Señor Jesús fundó la iglesia, no la fundó María. Dice, con ocasión de la celebración de la Virgen María de la iglesia, en el lunes posterior a la solemnidad de Pentecostés, el Papa Francisco dijo que María es el camino que nos lleva al corazón de Cristo, que dio su vida por amor a nosotros. Mentira, María no es el camino. Jesús es el camino. Pero muchos creen que como María, podemos ir, pues fue un instrumento en la mano de Dios para que naciera Jesús. Pues María tiene el poder para persuadir al Señor Jesús, lo cual es una mentira. El hecho de que María haya sido un instrumento en la mano de Dios y que fuera un instrumento para que naciera el Señor Jesús, esto no le da poder, no le da divinidad cual la tiene el Señor Jesús. No, se le respeta, sí, se le ama, pero no se le venera ni se le adora como en el catolicismo. Dice que María es la madre que nos da a su Hijo Jesús. El Señor Jesús existe antes de María. Él es Dios. María es el camino que nos lleva al corazón de Jesús. Mentira. Jesús dio su vida por amor a nosotros, verdad. Y por eso amamos a María y la veneramos. Respetamos a María, sí, porque fue un instrumento escogido en la mano de Dios, pero no la veneramos. Bueno, nosotros, quizá los católicos sí, pero si buscan en Google, lo que significa venerar es rendir culto. Ahora bien, ¿a quién se le tiene que rendir culto? Bíblicamente hablando, es a Dios, solamente a Dios. Solamente Dios es merecedor de la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Y rendir culto solamente tiene que hacerse a Dios. Es por eso que ahí se contradicen los católicos en venerar. Dicen que no los adoran, que los veneran, pero venerar viene siendo similar. Pero esto lo escribió el Papa Francisco en italiano a través de su cuenta de Twitter, que María es la madre que nos da a su Hijo Jesús. El Señor Jesús ya existía. Él es antes de María, antes de Abraham, antes de Noé. Él existe por sí mismo. Y no es que alguien lo haya creado, pero es una mentira. También es una mentira que sea madre de la iglesia. La iglesia la fundó el Señor Jesús. El Señor Jesús la fundó principiando en Pentecostés, donde principió la iglesia. Allí principió. Y no fue la iglesia católica, porque la iglesia católica está llena de idolatría, llena de, vamos a decir, paganismo, idolatría, que el Señor Jesús la aborrece. Dice el Señor Jesús que el hombre no se tenía que hacer imagen y semejanza y para adorarla, porque el hombre pues no ha visto a Dios. Entonces, ¿cómo va a ser una imagen para adorar? Recordemos lo que le pasó al pueblo de Israel por hacerse un becerro de oro. Pero el 11 de febrero del 2018 el Papa Francisco estableció la memoria de la Virgen María, una vez más madre de la iglesia. Hombre, ¿cuántas veces tengo que decirles que no es madre de la iglesia? A través de un decreto de la Congregación para el Culto Divino, que determinó
que la Iglesia Católica celebre esta fecha cada año, en el lunes después de la solemnidad de Pentecostés. Francisco consideró atentamente que la promoción de esta devoción puede incrementar el sentido materno de la Iglesia en los pastores, los religiosos y en los fieles, así como la genuina piedad mariana. Ha establecido que la memoria de la bienaventurada Virgen María, otra vez Madre de la Iglesia, sea inscrita en el calendario romano el lunes después de Pentecostés y es celebrada cada año, se lee en el decreto. El texto vaticano también señala que esta celebración ayudará a recordar que el crecimiento de la vida cristiana debe fundamentarse en la cruz, en la ofrenda de Cristo, en el banquete eucarístico y en la Virgen oferente. O sea, todo esto tiene que y también en la Virgen, Madre del Redentor y de los redimidos. No, esto es mentira. Esto es una gran mentira. Porque el crecimiento del cristiano está fundamentado solamente en Cristo. Solamente en Cristo. ¿Y cómo crece un cristiano? Obedeciendo la palabra de Dios. Así es como crece el cristiano. Y no está fundamentado en María, la Virgen. No está fundamentado en ninguna Eucaristía, nada de eso. Está fundamentado. No está fundado en Pedro, la iglesia, tampoco. Pedro no es la roca, Cristo es la roca sobre quien descansa la iglesia. Porque si Pedro hubiera sido la roca, ya la iglesia hubiera caído. Si María hubiera sido la roca, la iglesia ya hubiera caído. Cristo es la roca en la cual descansa la iglesia. Y es por eso que la iglesia no cae, porque está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Por último, el decreto describió que en donde la celebración de la Virgen, y otra vez Madre de la Iglesia, lo que es una mentira, ya se celebra en un día diverso con un grado litúrgico más elevado. Según el derecho particular aprobado, puede seguir celebrándose en el futuro del mismo modo. Por su parte, Pablo VI, dirigiéndose a los padres del Concilio Vaticano del 21 de noviembre del 1964, declaró que María, y otra vez le pone Madre de la Iglesia, y Juan Pablo II colocó una imagen de esta advocación mariana en la plaza de San Pedro. Pero los papas pueden hacer o decir lo que quieran. Pueden hacer y decir, pueden decir misa o hacer lo que ellos les plazca acerca de sus doctrinas falsas, puesto que nos basamos bíblicamente, y bíblicamente yo no encuentro que María sea el camino al corazón de Jesús. Yo no lo encuentro de eso en la Biblia. Lo que sí encuentro es que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Bíblicamente yo no encuentro que el hombre tiene que acudir a María para acercarse al Señor Jesús. Yo encuentro que hay un abogado que tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Yo no lo encuentro tampoco que alguien más haya otra roca aparte del Señor Jesús, porque Jesús es el fundamento sobre el cual descansa la iglesia. Bíblicamente la Biblia nos dice, Hebreos capítulo 12 versículo 1, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice pongan los ojos en María, no dice pongan los ojos en Pedro, ponlos en Jesús. Entonces, ¿por qué vamos a ir a María? ¿Por qué vamos a ir a Pedro? ¿Por qué vamos a ir a otro apóstol? Pero constantemente incluso se contradicen aquí las enseñanzas del Papa. Primero en unos tweets dicen invoquemos a María, luego dice invoquemos a tal santo, y luego invoquemos al Espíritu Santo, invoquemos a Dios. Ya no saben a cuál santos pedir, pero al que tú quieras pídele, como quiera. Todos los caminos conducen a Dios. Nada, mentira. No todos los caminos conducen a Dios. Solamente Jesucristo es el único camino que te va a conducir a Dios. Cristo es el único camino, no hay otro. Pero tristemente muchos han caído en el engaño y le hacen caso a su líder católico y piensan que este líder católico tiene todas las verdades, aunque vaya contrario a lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios tenga misericordia de aquellos que están aferrados a sus tradiciones, porque aunque les pongamos la Biblia, como dice la Biblia, que se ha presentado San Juan 14:6, que dice que Jesús es el único camino,
La gente me dice, no, pues es que el sacerdote me dice esto, es que desde el Vaticano el Papa dice que tengo que acudir a María. Dios tenga misericordia y les abra el entendimiento. Y si quieren seguir a María, pues ya es decisión de ustedes. ¿Qué puede hacer Dios? Dios te presenta la palabra, que dice que Él es el camino, te va a hablar, pero no fuerza a nadie. Él solamente envía la palabra para que el hombre decida si quiere aceptarle o no. Y la palabra solamente se va a enviar. Pero Dios tenga misericordia y abra el entendimiento. Porque todo esto que les he dicho, incluso está en la Biblia católica. Ahí está también en la Biblia católica que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Incluso está en la Biblia católica que el Dios aborrece la idolatría, lo de lo cual está hundido el catolicismo romano. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó el video, denle me gusta, también compártalo para llegar a más personas. Dios le bendiga, nos miramos en el próximo video.